solamente las prácticas de crianza en un sentido unidireccional de padres-hijos. Allí hay una relación intersubjetiva que es muy importante tener en cuenta y partir quiénes son para nosotros los niños y los concebimos como actores sociales, como sujetos de conocimiento, ¿sí?, que no son simplemente actores pasivos o receptores de transmisiones relacionados con lo que entrega la familia y la sociedad, sino que son actores activos en ese proceso de construcción de relaciones que vinculan su mundo subjetivo con el mundo de lo privado, ¿sí?, y que también tienen una comprensión de esas relaciones de significación y construcción de sentido. Por lo tanto, nos interesa una comprensión de esa dinámica simbólica de las prácticas de crianza en nuestro contexto por medio de las narrativas. Y para nosotros los psicólogos sabemos que cuando hablamos de entrevistas a profundidad, las narrativas se constituyen en un insumo muy valioso, en un campo, en un método supremamente enriquecedor, porque no es solamente que la persona allí nos cuenta algo que ya pasó, sino que esa medida, esas narrativas se constituyen en un elemento performativo de la misma realidad que ellos viven. Por lo tanto, también nos interesa identificar qué categorías emergentes surgen en esa relación crianza y democracia, si estamos hablando hoy desde una ley 1098 que habla de los niños como sujetos de derecho. Entonces allí lo queremos vincular también a ese concepto. Entonces, con base en la sistematización de experiencia de los OIF de Caldas que hemos desarrollado en el 2000, a partir del 2003, 4, 5 y 6, reconocemos la necesidad de avanzar en el análisis y comprensión del fenómeno de las prácticas de crianza como una confluencia temática, no solamente desde el ámbito de las comunidades, sino también desde el trabajo y las reflexiones que vienen haciendo agentes institucionales, agentes profesionales de las diferentes disciplinas, etc. Por lo tanto, esta confluencia lo que nos ha permitido es avanzar en esas búsquedas que nos permitan la configuración de un contexto teórico frente a cómo se está leyendo, cómo leen las investigaciones, cuál es el avance actual del conocimiento frente a esas lecturas que estamos haciendo en el ámbito nacional, latinoamericano y mundial frente a la crianza. Entonces, quisiera como partir entonces que entendemos la crianza como los procesos de formación y educación no sistemática en la cual los sujetos en interrelación generan procesos de socialización basados en el cuidado por el otro, en el aprendizaje de vivir en sociedad, en el establecimiento de límites y en la construcción de normas que se constituyen en un objeto de conocimiento que aborda una doble dimensión de cuidado y de control, en donde giran algunas problemáticas comunes que al menos desde el trabajo de los OIFs nos han permitido ir perfilando una producción en torno a las siguientes categorías. En primer lugar, la ética del cuidado en las prácticas de crianza y en los procesos de formación y socialización conducentes a la construcción y al enriquecimiento de la vida íntima, de lo privado, pero también de lo público, la democracia y la ciudadanía. También en la comprensión de las dinámicas de transformación de los patrones de valor cultural jerarquizados y generalizados en las prácticas de crianza, pero también cómo emergen nuevos agentes de socialización, especialmente en las familias donde no está el padre y la madre, como por ejemplo en los fenómenos de migración, y también las nuevas formas de construcción, de sentidos vinculantes con relación a la construcción de experiencias mediadas por el conocimiento del otro, por los saberes institucionales e instituyentes, por la construcción de redes para el buen vivir en las familias
y también aquellas formas mediante las cuales se redistribuye el poder en las relaciones inter e intrageneracionales, abuelos, padres, hijos, nietos, que a su vez regulan esas prácticas de crianza de niños, niñas y jóvenes, y asimismo cuáles son esas condiciones culturales, oportunidades y libertades de desempeño en la construcción de esos procesos que ellos valoran útiles para su desarrollo. Por lo tanto, nos hemos hecho las siguientes preguntas. ¿Cómo se expresa la ética del cuidado y los procesos? Y me gustaría que estas preguntas fueran parte de los que vamos a discutir en el foro. ¿Cómo se expresa la ética del cuidado y los procesos de formación y socialización conducentes al desarrollo humano y social, a la construcción de la vida íntima, del fortalecimiento de lo íntimo, de lo privado y de lo público en las prácticas de crianza en nuestras familias? ¿Cuáles son las transformaciones de los patrones de valor cultural en las prácticas de crianza y qué argumentos subyacen a ellos expresos en esas relaciones intergeneracionales en las familias? ¿Cuáles son los nuevos agentes de socialización y construcción de sentidos de vínculo o vinculantes que emergen en las prácticas de crianza y potencian esa construcción del yo, esa construcción también de alteridad en los niños, niñas y jóvenes? En ese sentido, entonces, como vamos a ver más adelante, hemos pensado que el camino son las narrativas autobiográficas, que más adelante entraré como a ampliar un poco más en este aspecto. Desde el punto de vista del contexto teórico, entonces ahorita sí nos vamos a la diapositiva después de haber hecho esta introducción como para ubicarlos a ustedes desde dónde vamos a reflexionar. Partimos que desde el estado del arte revisado para esta investigación, la noción de crianza ha sido abordada por diferentes autores y como aparece en la diapositiva, identificamos a Myers en 1993 y 94, a Aguirre en la Universidad Nacional, a Jensen en 1995, a Torres, Bronfenbrenner, a María Cristina Tenorio, a Patricia Botero Ríos, para los cuales existe una distinción entre las nociones que nos remiten a ella como las de prácticas, patrones y pautas de crianza. Dichas distinciones se basan tanto en el tipo como en la intencionalidad de la relación. Entonces, las prácticas hacen referencia a las acciones y comportamientos concretos que se privilegian y se construyen en las relaciones interhumanas de la práctica cotidiana. El trato, por su parte, hace referencia a la calidad y al estilo de cuidado. Las pautas responden a las orientaciones que los padres, madres y cuidadores priorizan como ideal y guía en las relaciones de formación. Estas, a su vez, responden al deber ser de la crianza. Finalmente, los patrones de crianza hacen referencias a las costumbres, a las tradiciones, al acervo cultural que se transmiten entre una generación y otra. Y nosotros hemos querido identificar desde estas investigaciones eso, porque es importante hacer ese desglose para poder evidenciar también en esas narrativas todos esos elementos que se relacionan con las concepciones, con las prácticas, con las creencias, con los prejuicios, etc. Pero eso, si bien dichas nociones conservan esas distinciones que acabo de plantear, ellas están relacionadas entre sí. No podemos hacer un corte y decir es que hasta aquí llegan las pautas, hasta aquí las prácticas, no, porque en el ser humano hay toda una integralidad también. Ellas están relacionadas entre sí y presentan en común su dependencia con las características de la cultura a la cual se pertenece. Las creencias y las representaciones están fundamentadas en los valores, los mitos y los prejuicios frente a los roles e identidades que tienen tanto los hijos, los padres, los abuelos, etc.
pero también en esos roles externos a la familia, como ciudadanos, amigos, pareja, etc.